decidí hacer algo memorable que transformase por completo mi vida. Y fue hacer 40 días de ayuno. Soy Silvia Flechoso, tengo 33 años, es una edad que aquellos que habéis pasado por ella seguramente recordaréis como algo simbólico, como una edad especial, como algo que de alguna manera tiene una carga para nuestra conciencia o hace que prestemos más atención a ese momento de nuestra vida. Y yo decidí hacer algo memorable con mis 33 años. Y venía desde hace un tiempo recibiendo de parte de mi conciencia el mensaje de hacer un ayuno. Decidí hacer algo memorable que transformase por completo mi vida. Y fue hacer 40 días de ayuno. Desde el 10 de abril de este año hasta el 20 de mayo me introduje en ese proceso que transformaría por completo mi ser, desde mi entendimiento del cuerpo, las emociones, la mente, a la espiritualidad. Fue un proceso en el que uno no es muy consciente de lo que está pasando cuando está dentro, y de hecho todavía no considero tener la perspectiva suficiente como para mirarlo de manera objetiva. Estoy aún reinsertándome en una vida normal o en una alimentación normal, y os contaré más adelante. Pero quería compartirlo con vosotros, de algunas pinceladas de lo que ha sido este proceso, de lo que ha sido este ayuno de 40 días. Y sí, ha sido un ayuno total de 40 días, no ha sido un ayuno intermitente, no, ha sido ayuno total, solo a base de líquidos como agua, café, y tomaba también caldo de huesos, muy diluido. Ahora os contaré qué más cosas tomaba. Y no fue una locura que me dio, fue simplemente una respuesta a una llamada que me estaba haciendo mi conciencia. ¿Por qué decidí hacer este ayuno? Mirad, yo llevaba meses recibiendo esa sugerencia de parte de mi conciencia. Algo me decía que debía introducirme en ese proceso de ayuno prolongado de 40 días en algún momento de mi vida. Entonces, la edad tuvo que ver, los 33 años tuvieron que ver, porque a su vez se juntó con una llamada de Dios y un acercamiento, una invitación a hacer un acercamiento a Cristo. Y coincidiendo con las fechas de Semana Santa, recordad que el 10 de abril, no sé si era Jueves Santo, no recuerdo exactamente, pero es que coincidía con la Semana Santa, de un día para otro dije, lo voy a hacer, y lo voy a hacer ahora. No voy a tener 33 años otra vez, solo se tienen una vez en la vida. Y me siento en un punto vital en el que deseo hacer un reset absoluto a nivel mental, a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel espiritual, a todos los niveles deseaba hacer un reset absoluto, porque venía arrastrando memorias, creencias, toxicidad que se queda almacenada en la grasa. Y dije, vale, voy a hacerlo ahora. Ese mensaje que llevaba un tiempo mi conciencia enviándomelo, decidí tomar acción y lo emprendí el 10 de abril. Quería hacer una limpieza integral. No sabía
a dónde me iba a conducir, no tenía ninguna expectativa de fecha, simplemente yo me dije a mí misma, si lo pudieron hacer Pitágoras, Moisés, Jesucristo, los grandes iniciados de la antigüedad, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? No tenemos todos la capacidad de ser grandes iniciados. No tenemos todos la capacidad de elevar nuestra conciencia a un nivel muy superior, de salir de ese corsé de creencias limitantes que nos han hecho creer que no se puede. Yo era consciente además de que tenía reservas en mi cuerpo suficientes como para aguantar un periodo prolongado. Y también era consciente o depositaba una gran confianza en lo que mi conciencia me dice y en la capacidad de mi cuerpo, en la sabiduría intrínseca de mi cuerpo. Entonces simplemente confié, me entregué a aquello que se me estaba pidiendo, acompañado a su vez de el trabajo ordinario. No paré ningún tipo de actividades más, incrementé mi actividad, porque fue cuando coincidió que yo empezaba a publicar de nuevo en YouTube, empecé a publicar Reels en Instagram, y eso es un trabajo extra que antes no estaba llevando a cabo, con lo cual incrementé aún mi actividad. Seguí yendo todos los días al gimnasio, seguí levantándome a las 5 de la mañana, todos los días. Di el máximo todos y cada uno de los días de ese proceso, porque yo confiaba en que podía hacerlo. Y lo que más me sorprendió fue que a pesar de no estar ingiriendo ningún alimento, yo me sentía con mucha energía. De hecho, lo que experimenté fue una gran estabilidad a nivel energético, una paz, una serenidad muy grande. Es cierto que los primeros días son más duros porque hay un periodo de adaptación en el que la obtención de la energía, que normalmente la fuente más inmediata de energía son los carbohidratos, o lo que ingerimos en general, pero la fuente más inmediata son los carbohidratos. Cuando pasa a ser las reservas de grasa, el cuerpo tiene que hacer una búsqueda, tiene que hacer una readaptación, y eso le supone un esfuerzo que hace que tú esos primeros días estés mucho más fatigado, tengas sueño, mareos, es habitual. Y a partir del quinto día, que fue un día, yo recuerdo fue un día de debilidad bastante grande en el que pensé en abandonar el proceso, a partir del quinto día todo empezó a estabilizarse. Es cierto que el ritmo habitual va mucho más lento, operas mucho más lentamente, prestas atención mucho más a cada detalle, o por lo menos yo se la prestaba porque tenía que ser muy consciente de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, porque un pequeño error podría quizá costarme la vida. Si yo de repente me caigo porque me viene una debilidad que yo no controlo, que desmayo y me atropella un coche, puede ser algo fatal. Supongo que os preguntaréis qué es lo que ingería. Como dije, estuve a base de agua, café y una especie de caldos que surgieron a raíz de que yo estaba tomando una suplementación, me recomendó mi doctora,
espirulina. Entonces pensé que era una muy buena idea, en lugar de tomarme las pastillas de golpe con un vaso de agua, machacar esas pastillas que están hechas a base de algas y sirven para limpiar el tracto digestivo, el aparato digestivo, y machacarlas, mezclarlas con agua caliente y añadirle un poco de sal. Entonces me hacía una especie de caldos de espinaca. Tenía que tomar 3 por la mañana y 3 por la noche, así que me tomaba 3 al mediodía porque total estaba en ayunas, y otras 3 me las tomaba a la noche. Me tomaba un cuenquito y uno al mediodía y otro por la noche. Café también he tomado mucho, y después de un periodo de 14 días, que fue lo que me había prescrito mi doctora, tomando esas espirulinas, introduje caldo de huesos, porque yo quería limpiar mi cuerpo por dentro, pero lo que no quería era entrar en una carencia demasiado... No quería entrar en una carencia demasiado extrema de vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Entonces, el caldo de huesos, de hecho, es muy bueno para aumentar todos esos niveles, y lo hacía pues con hueso de pollo o de ternera, todo muy, 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 muy diluido, con sal, porque la sal además, el efecto que tiene es que te eleva la energía. Así que me tomaba un cuenco al mediodía y otro cuenco por la noche. También tomé caldo de gambas, de las cáscaras de las gambas, muy diluido. Eso me haría también un aporte de vitaminas, minerales y demás. Y ya los 10 últimos días del proceso empecé a introducir, o sea, del día 30 al día 40, empecé a introducir para ir preparando a mi estómago, porque a mí me daba miedo que el día 40, como había estado tan restringida durante tanto tiempo, no pudiese controlar lo que me llevaba a la boca. Entonces fui introduciendo una cucharada de yogur por la mañana y otra por la noche, de yogur natural hecho casero, para que fuese preparando mi intestino. Y recuerdo que nada más salir del ayuno, escuchaba mucho a mi cuerpo, y mi cuerpo me pedía constantemente yogur, 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 yogur y huesos. Lo primero que comí fueron huesos. El hueso cocido que se queda blando con su ternilla, me comía el hueso. Era lo que más me pedía. Hueso, 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 hueso. Y carne. Y grasa. Era lo que más me pedía. Los primeros días, con muy, muy poquita comida, estaba súper hinchada, estaba súper inflamada. Perdí prácticamente toda la flora intestinal y toda la microbiota. Y llevo todo este tiempo, que ya ha sido un mes y pico, casi van a ser 2 meses, buscando información de todo tipo para reconstruir esa microbiota, para acelerar el metabolismo, porque yo he tenido que ir gradualmente introduciendo calorías. Es decir, si mi tasa metabólica basal está en torno a las 1000 calorías más o menos, yo no podía de repente pasar de 0 calorías o de 30 que me podría aportar los caldos que me tomaba. No podía pasar de ahí a 1000 calorías, es una locura, es una locura. Tenía mucho miedo del efecto rebote, porque yo había liberado mucha grasa, liberé 10 kilos de pura grasa, es decir, había días en los que perdía 1 kilo entero. Y
tenía miedo de que no solo recuperase esos 10 kilos, sino a lo mejor ganar 20, que eso ya no es en absoluto saludable. Así que tuve que hacer un acto de contención muy grande y lo sigo haciendo. A día de hoy estoy en torno a las 500-600 calorías pesando cada gramo de comida que introduzco en mi boca. Y fui aumentándolo gradualmente, 100 calorías, luego 150, 200, etc. Empecé a pesar las calorías cuando en los primeros días con nada ya me empachaba muchísimo. Dijo, no puede ser, si apenas he comido nada. Entonces fui haciendo eso, pesarlas y monitorear absolutamente todo, porque muchas veces comemos más de lo que nos imaginamos que estamos comiendo. No somos conscientes de lo que estamos ingiriendo. Miré mucho también la calidad de los alimentos, el orden de los alimentos. Si era beneficioso para mí seguir con una ventana de ayuno, que de hecho lo sigo manteniendo, es decir, yo no como hasta las 11, 12 del mediodía, ahí empiezo a comer, y a las 6 aproximadamente corto la ventana de comida y el resto lo hago un ayuno intermitente para que mi cuerpo vaya procesando todo eso, porque yo notaba también que la comida que ingería se iba almacenando, pero no iba al baño. Entonces podía pasarse más de una semana sin ir al baño. Claro, es lógico. No solo mi sistema digestivo se ha paralizado o se ha atrofiado en todo ese tiempo en el que no ha tenido actividad, sino que toda mi flora estaba muerta. Y he tenido que ir reactivándolo muy lentamente, estimulándolo muy lentamente. Cuando descubrí los purés fue una maravilla, porque eso me permitía absorber los nutrientes mucho más fácilmente y estimular todo mi intestino mucho más fácilmente. Además, con las fibras me permitía también repoblar la microbiota. Y bueno, esta es la parte más física del proceso, la parte de la alimentación, que está siendo un verdadero reto. Pero quiero hablaros también de la parte emocional y la parte mental. Cuando estás dentro de ese proceso no eres consciente de hasta qué punto te está transformando. Yo me decía a mí misma para sostenerlo. De hecho, yo no le dije a nadie, cuál era mi objetivo de tiempo. La gente me preguntaba y yo no le decía a nadie, porque sabía que si lo decía era bastante probable fallarme a mí mismo, y no quería eso. Entonces yo cada día me decía, solo por hoy, lo voy a hacer solo por hoy. Y pasaba el día y era una victoria. Recuerdo a nivel emocional, adquirí una estabilidad absoluta, una serenidad que no había experimentado jamás. Una paz, conecté con una paz interna que procedía de saber que el único lugar en el que yo quería estar era conmigo, era yo. Y cuando no comes, se genera una especie de distanciamiento del mundo. Y es como que entras dentro de ti. Estás solo contigo. Lo de fuera no lo tocas. Y eso da mucha paz. Conecté con el agradecimiento. El agradecimiento me vino de ser consciente del trabajo que yo estaba realizando a nivel espiritual
de haberme atrevido a hacerlo, de haberme obedecido y por otro lado, del trabajo que estaba haciendo mi cuerpo. Yo me sentía súper agradecida a mi cuerpo y a su sabiduría. Era como que de repente le dejé hacer. Y él desde su conocimiento, que parece que el cuerpo está para servirnos. Y es un animal maravilloso, un ser maravilloso, porque no se queja, no dice nada y está constantemente trabajando para nosotros. Había noches en las que yo me levantaba súper cansada. Tenía la sensación de que había ido mi cuerpo a la mina a picar como si la grasa fuese una piedra y hubiese ido a extraer la energía picando en la piedra por la noche para poder utilizarla durante el día. Sentí una conexión con mi conciencia como jamás la había tenido y me siento ahora mismo transformada a pesar de que no tengo la distancia o la perspectiva para mirar objetivamente todo este proceso. Yo no me siento ya la Silvia que era antes. Y sin embargo, en ese tránsito uno parece no darse cuenta. En cuanto a los días, hubo momentos en los que yo sentí mayor dificultad para afrontar el ayuno. El día 5, lo recuerdo, fue un día en el que estuve a punto de parar el proceso. El día 17, 19, que se acercaba ya como a la mitad, también estuve a punto de pararlo. Ahí empecé a entrar en un bucle en el que me pasaba todo el día viendo reels de comida, de gente comiendo, que aún a día de hoy sigo viendo ese contenido, porque no de la misma forma, evidentemente, porque necesitaba ver eso y me he dado cuenta de para qué. A través de todo eso que yo he ido visualizando en este tiempo, yo he ido aprendiendo formas alternativas de comer. Yo he ido reeducándome. He aprendido que ciertos alimentos no son quizá todo lo positivos que pensamos, que puede haber sustitutos, que cuando yo me reintegrase a la alimentación nuevamente, mi pregunta era, vale, ¿y ahora cómo lo vas a hacer? ¿Quieres hacerlo bien? Porque tenía mucho miedo de el efecto rebote. De repente haber perdido 10 kilos de grasa y recuperar 20, por no saber lidiar con ese proceso de reinserción a la comida. Y todavía, como digo, estoy en tránsito. Este es un vídeo a modo de testimonio para compartir con vosotros esta experiencia que he tenido recientemente. Y estoy organizando todo el material que he ido recabando, que he ido atesorando, ordenando también mis experiencias con respecto al ayuno, porque me gustaría poder hacer un vídeo mucho más completo en el que entremos más en detalles, por ejemplo, las fases del ayuno, el tema de la cetosis, la autofagia, la generación de nuevas células. Es muy interesante el proceso. Así que estad atentos porque próximamente publicaré un vídeo mucho más detallado en el que os cuento cada parte de un ayuno prolongado de 40 días del que apenas hay información, apenas hay casos, no hay estudios, no hay directamente estudios. Porque para hacer un estudio creo que se necesita una muestra de mínimo 30 personas.
Así que estad atentos porque lo publicaré por aquí. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado siguiendo por Instagram este proceso, que lo he estado documentando día a día. Así que si os interesa verlo, id a mi Instagram, lo tenéis en las highlights, en stories. Y os deseo una vida plena y bendiciones.